Realmente el diseño estratégico es una disciplina que busca que fusiona distintas miradas, tanto de diseño, UX, ciencias sociales, pero cómo nos acercamos para abordar problemas complejos desde estar centrados en las personas, pero con impacto en negocios. Cómo finalmente nos salimos solo del rol a veces como de diseñadores, por ejemplo, de crear productos, de hacer una muy buena investigación, pero finalmente cómo co-creamos o cómo comunicamos o creamos en conjunto con Product Manager, Product Owners, una visión que impacta al usuario y cómo somos parte de esa conversación. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. Hoy invité a Daniela Vegas, ex colega de Soho y ahora convertida, entre otras cosas, en una influencer en la revolución del diseño estratégico, para conversar sobre cómo este tema es tan importante en el éxito de las empresas y sobre todo del trabajo a distancia. Bienvenida a Digital Experience, Dani, ¿cómo estás? Todo muy bien, Martín. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Genial tenerte de vuelta, sabes que sos una más de la casa, así que qué bueno poder tener esta conversación. Voy a presentarte un poquito para los que no te conocen. Dani tiene extensa trayectoria en educación, banca e e-commerce. Es diseñadora de productos mobile y web, diseñadora multimedia, siempre me acuerdo que hablábamos que era como la formación original, que siempre conversábamos de lo cross-media. Siempre me llamó la atención el concepto ese y me encantó. Después ahí te pido que lo aclares. Y ha trabajado desde investigación con usuarios hasta definir KPIs de negocio pensando en productos digitales. Y actualmente es la Head of User Experience en Transbank, donde lidera soluciones cashless que conectan a comercios y personas. Así que, bienvenida, Dani. ¿Qué otro dato te gustaría que la audiencia sepa sobre vos? Dato freak, dato curioso, dato entretenido que quieras sumar para que te conozcan. Yo creo que en relación justo al tema que nos convoca hoy día, decir que llegué a Transbank en pandemia. Entonces eso también aplica que no solo como líder me tocó ver el diseño estratégico, sino que cuando llegué a entender todo lo que era Transbank, por ejemplo, en pandemia, con los compañeros y stakeholders a distancia, fue parte de como el desafío y ya partió hace un poquito más de 3 años. Me imagino que a muchos les ha pasado de tener que estar en esto, pero del trabajo remoto, y tener que vivir esta situación de trabajo remoto, y por lo tanto, capaz que es fácil de entender la situación de lo que estamos hablando, pero no creo que todos entiendan en la audiencia qué significa el diseño estratégico. Así que, si te parece, partamos por ahí. ¿Qué es el diseño estratégico? Bueno, el diseño estratégico es un término que se comenzó a acuñar en la industria, sobre todo en esta parte de lo que es la parte más financiera y todo, que se mueve harto a nivel de competencia. Y finalmente el diseño estratégico es una disciplina que busca que fusiona distintas miradas, tanto de diseño, UX, ciencias sociales, pero cómo nos acercamos para abordar problemas complejos desde estar centrados en las personas, pero con impacto en negocios. Cómo finalmente nos salimos solo del rol a veces como de diseñadores, por ejemplo, de crear productos, de hacer una muy buena investigación, pero finalmente cómo co-creamos o cómo comunicamos o creamos en conjunto con Product Manager, Product Owners, una visión que impacta al usuario y cómo somos parte de esa conversación. Yo creo que ahí confluye, por un lado, saber un poquito más de negocio de nuestro lado, como no solo evangelizar nuestra disciplina de UX, que es algo que pasa bastante, sino que también abrirse a entender al negocio, lo que mencionabas, entender cuáles son los KPIs del negocio y cómo yo puedo contrarrestar eso con insight y hallazgo para generar como la tormenta perfecta de impacto tanto para el usuario, para generar valor, pero como también para cumplir las metas de la compañía. Me hace acordar a este diagrama típico del design thinking de la deseabilidad, factibilidad y viabilidad, y como que el diseño exitoso estaba en la conjunción de esas tres. Entonces como que el diseño estratégico siento que es justamente estar en ese lugar entre medio de los tres, ¿no? De estar mirando realmente qué cosas va a impactar al cliente, al usuario, al negocio, que son construibles. Entonces implica realmente empezar a ponerse en ese lugar de tres puntas y ponerse más a entender lo que está pasando en la empresa y las capacidades que tenemos para resolver problemas. Totalmente. De hecho, yo diría que es como hacer un UX interno, como con un cliente interno, como que a veces
uno puede decir, como que negocio es así o es así, y se genera como una distancia, y es como también empatizamos y entendemos con las áreas comerciales, etcétera. Y en relación a este diagrama que decía, nosotros usamos harto una triada que como que llevamos ese mismo concepto, pero como a roles o a personajes. La triada, por ejemplo, que le llamamos una assemblaje entre Product Owner, UX, que es la voz del cliente, y el líder técnico. Como finalmente como negocio, tecnología y UX, pero no tan a veces como más llevado a quienes son parte de esa conversación importante, y que finalmente los tres tenemos que estar convencidos de que estamos haciendo el mejor producto valioso, factible, viable, deseable. Entonces ahí como que nos obliga a conversar más, a trabajar más en conjunto, a comunicar mejor también lo que hacemos y a comunicarlo de forma simple. También yo creo que eso es súper relevante, porque a veces pasa que hicimos una gran investigación y usamos service design y claro, y utilizamos una serie de artefactos, pero si lo queremos comunicar tal como nosotros lo entendemos, finalmente perdemos a la audiencia interna, que es como, ya, muy lindo el Service Blueprint, pero ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué oportunidad de negocio me está sugiriendo que impulsemos a partir de esto? Como que todo lo que hacemos tenemos que estar enfocados en qué queremos que pase a partir de esta investigación, esta comunicación, este producto. Como no solo hacemos productos, sino que también esperamos que algo pase, y también tenemos que estar pendientes de qué pasa, como lo que decías del KPI. Si decimos, con esto vamos a disminuir la tasa de reclamos, también es nuestro rol, en conjunto con los Product Owner y Product Manager, decir en 3 meses, oye, ¿subió o bajó? Está súper interesante, porque en realidad es como el volver al origen de muchas de las conversaciones que teníamos de esto, que es hacer que las cosas pasen, ¿no? Y hacerse cargo de que las cosas pasen, que muchas veces, y en las conversaciones, y muchas veces en los artículos y los libros de diseño de UX o de diseño digital, yo veo mucho el foco obviamente, en cómo diseñar correctamente, vamos a decir. Obviamente es una parte clave, ¿no? Y hay buenas prácticas, hay tendencias, hay estándares que tenemos que seguir para diseñar correctamente. La pregunta siempre era, bueno, pero estamos diseñando lo correcto, estamos diseñando algo que entregue valor, porque yo puedo diseñar perfectamente bien algo que no está agregando nada de valor, que no está resolviendo un problema real y que por lo tanto no sirve para nada. Justo estoy leyendo un libro que lo recomiendo, y te lo recomiendo, y se lo recomienda a la industria, que es La cosa difícil de hacer cosas difíciles, The Hard Things of Doing That Hard Things, y que justamente hablaba de que esta necesidad de que de los líderes de producto se hagan cargo de estar resolviendo el problema correcto, porque si vos dejás ingeniería va a ir a resolver el problema más difícil, porque a ellos les encanta meterse en problemas y resolver los problemas más difíciles. Entonces, esta conversación que planteás es clave para hacer el buen uso de los recursos que tiene la empresa, porque al final estamos hablando de cómo utilizamos el tiempo y las habilidades de las personas que están metidas en un equipo para resolver el problema correcto. ¿Te ha tocado, en esta ida y vuelta en diferentes industrias tuyas, te ha tocado ver el diseño estratégico que funcione diferente por industria, o te parece ya que esto es algo más estándar de una práctica que tenemos que considerar? Bueno, que la industria de la educación es muy distinta a la industria bancaria, así que diría que hay algunos matices un poco distintos, porque también los motores que llevan eso a cabo a veces son distintos. Pero yo diría que es una práctica cada vez más instalada, que es una habilidad en este mundo nuevo con la inteligencia artificial, con también que hay muchos cursos de UX, entonces la cantidad de profesionales en la industria ha aumentado. Creo que es una habilidad que cada vez es más necesaria tener como base, como un diseñador, como no solo, quizás antes era, bueno, pasar de diseñar interfaz a tener la concepción de producto, ahora es de producto a estrategia. Y es algo necesario también para entender el valor de lo que estamos haciendo y cómo lo que estamos haciendo, y que quizás podemos decir, es un botón, es pequeñito, pero ese botón tiene un impacto que es importante incluso para estar orgulloso de tu carrera, pero también para poder comunicarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Me hace acordar también esto de que hablaba de como los blueprints o estos entregables que muchas veces son como también nuestro orgullo, ¿no? Que decís, construimos este entregable súper cool, súper bacán. Cuando estuvimos en clase con Mark Strickdom en el This is Service Design Doing, que ellos hablaban de este concepto de los artefactos de frontera, y hablaban como el concepto de hay cosas que están en la frontera. ¿Por qué? Porque justamente de repente vos venís del diseño
y hablas de una manera y entendés las cosas de una manera, del negocio lo entienden de otra y de tecnología lo entienden de otra. Entonces, vos tenés que construir cosas cuyo objetivo es comunicar ideas. Uno muchas veces se tiende a pegar, porque es diseñador y le gusta que las cosas queden bonitas, en que el entregable quede a un estándar gráfico, quede a un estándar, pero al final el entregable debe resolver es que estamos comunicando lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces, cuando nos pasan esas cosas que entregamos un blueprint, de repente decimos, genial, pero ¿qué hago con esto? ¿No? O cuando entregas un research y decís, bueno, genial, pero ¿qué hago con esto? Entonces significa que un poco lo que está fallando es nuestra comunicación. No estamos logrando comunicar lo correcto. Estamos comunicando bonito, pero no lo correcto. Entonces, creo que también esa parte que está diciendo el diseño estratégico empieza a cuestionarnos como diseñadores el cómo comunicamos. Porque tenemos que comunicar hacia otros. Y no solamente el diseñar cosas que estén buenas, sino a veces es preferible que no sea tan bueno, pero que comunique bien. Estoy totalmente de acuerdo, Martín. Y de hecho, me gustó lo que mencionaste como de que es como volver a las raíces, porque finalmente si vemos el diseño hace 50 años, antes de lo digital, todo, el objetivo del diseño, porque el diseño no es arte, el objetivo del diseño es resolver un problema de una persona o un grupo de personas, sea diseño industrial, gráfico, etcétera. Entonces yo creo que también es volver a esa esencia, y que desde esa esencia, además de, claro, de lo que decías tú, de tener estas buenas prácticas, somos comunicadores, y también yo veo el diseño como un facilitador para poder traducir las necesidades del negocio, los límites técnicos, la voz del usuario, y a partir de eso generar una solución de impacto. A mí el concepto de traductores me encanta, es un concepto que cada vez más también me he como adueñado en las conversaciones que hablo de diseño, es como, sos un traductor, que también te baja de ese pedestal en un momento que se puso como el diseñador UX, ¿no? Como que está en ese pedestal y queríamos estar en ese pedestal de ser el que toma todas las decisiones porque somos el que sabemos más. No, tenemos que bajarnos ese pedestal, tenemos que ser también como humildes, decir, entregamos valor, pero no somos el sumum de las mejores decisiones de diseño ni nada por el estilo. Tenemos que ser unos traductores y facilitadores que también nos ponen en un lugar, yo creo que muy rico, pero que también tenemos que entender qué necesitamos. Y finalmente un traductor que no sepa comunicarse o un facilitador que no sepa comunicarse, probablemente no sea bueno. Entonces es como el poder entregar eso y ponernos en ese lugar me parece súper bueno. Más allá de, obviamente, que lo veo como dos partes, ¿no? La parte de la técnica, ¿no? Que no tenemos que olvidarnos que el diseño es una profesión técnica. ¿Me explico? Somos técnicos. Hay técnicas de diseño. Hay técnicas concretas que nosotros tenemos que seguir, que en lo digital tendrán que ver con la grilla, el framework, los límites, los píxeles, pasos, la guía de usabilidad, accesibilidad, etc. Eso es lo técnico, es la parte técnica. Y después hay una parte que en realidad tiene que ver con, justamente, que es la parte que me gusta a mí el concepto, la estratégica. Pero ¿para qué usamos toda esta técnica? ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Qué estamos queriendo resolver? ¿En qué contexto estamos trabajando? Porque muchas veces es como, ¿por qué las cosas de repente que hace Apple no las puede hacer Microsoft, no las puede hacer Google, no las podemos hacer nosotros? Que muchas veces es la típica que nos decía en su momento, ¿no? Porque no quiero que sea como lo hace Apple. Digo, pero no estás en el mismo contexto. No, el contexto es diferente. No te puedo diseñar lo mismo porque es un contexto diferente. Y que eso muchas veces se pierde, ¿no? En nuestras conversaciones con negocio o con tecnología. Así que me encanta el concepto y te lo voy a tomar. Ahora, como bien vos dijiste, un poco encarar todos estos desafíos en pandemia, trabajando en remoto. ¿Cómo conecta este tema del diseño estratégico, que lo estamos resumiendo a un poco la comunicación y la colaboración, ¿no? La capacidad de colaborar con otros actores fuera del equipo de diseño y comunicar correctamente, tener claro hacia dónde vamos en una situación de trabajo a distancia? ¿Cómo se relaciona todo esto? Bueno, yo llegué a Transform a trabajar en una célula de agilidad y creo que aquí se configura mucho el valor de las transformaciones digitales de las organizaciones y de cómo aplicar bien Scrum. Ayuda mucho a mantenerse coordinados, conectados. Yo conocí a mis compañeros un año después, pero finalmente, a pesar de la distancia, por ejemplo, con el Product Owner y el diseñador, trabajamos mucho los tres y también con el líder técnico, generamos muchas instancias para conectar, trabajamos mucho en conjunto, invitábamos a tecnología y a los Product Owners a los test de usuario, entonces ahí empezamos a generar toda esta conexión. Pero diría que la relación, en este caso cuando yo comencé con el Product Owner, es clave. Que el Product Owner entienda lo que yo hago, pero el Product Owner también me ayude a ir con los comerciales, a ir con el stakeholder, que es el más interesado, por ejemplo, a veces en una iniciativa,
Yo creo que ahí hay una relación muy importante, como yo decía, que UX sea el pepinillo del Product Owner, finalmente. Porque es como tener impacto también, como si nosotros estamos muy convencidos de lo que tenemos que hacer, pero el Product Owner no, la verdad es que eso no te va a priorizar en un backlog. Me gustó mucho el concepto del Pepe Grillo. El diseñador como el Pepe Grillo del Product Owner. Y del líder técnico, ¿qué seríamos entonces? Si somos el Pepe Grillo del Product Owner, el líder técnico somos como el... Yo creo que el líder técnico somos el traductor. Y finalmente, pensando en esto de lo remoto, ¿no? De los entornos a distancia. Entonces, viste que tu rol cambió más hacia este concepto de diseño estratégico al entrar a trabajar en células y con equipos a distancia. ¿Eso te impulsó en este cambio o cómo lo viste este proceso de cambiarte más de diseñadora de producto a diseñadora estratégica? No estoy segura si la pandemia fue algo que lo impulsó, pero sí, claro, finalmente cuando llegué estaba en un canal de autoatención de clientes. Entonces finalmente los canales de autoatención cobraron mucho más relevancia en pandemia, porque no podíamos ir presencial. Y no estoy segura si fue con la pandemia o no, pero sí se dio que tenemos que empezar de salir del output al outcome. Me priorizaron esta iniciativa, tengo que tomarla, pero y se dio, bueno, en esta relación que te digo con el Product Owner y el UI, ¿cómo pensamos más allá de esto? Y empezamos también a proponer, a generar más impacto. Y yo creo que también algo que se da mucho, que es súper relevante, pensando en tu primera pregunta respecto al trabajo a distancia, algo que también es importante es potenciar conversaciones. Porque la diferencia de cuando uno está presencial es cuando uno se va a hacer un café o vas a almorzar con alguien, se generan relaciones humanas o incluso a veces se resuelven temas que a veces a distancia, que era una cadena de correos interminable o a veces reuniones con muchas personas que no llegaban a muchos lados. ¿No? En un momento nos pasó de tener como reuniones, como muchas reuniones para coordinar el tema. Entonces diría que generar estos espacios, algunos de trabajo y otros incluso de no trabajo, como juntémonos a conocernos. Nos pasó harto tanto en la célula como también en el equipo de UX, como que uno convivía en esos dos mundos, como el producto, pero también con los compañeros de UX. Era juntémonos a conocernos, a conectar, a conversar, y uno podría decir, estos momentos no son muy productivos, pero la verdad es que sí generaban mucha sinergia y como esos lazos de confianza relevantes para tener diseño estratégico. Como uno podría decir, eso no es tan importante, pero tiene su valor. Justamente lo que entiendo, y si vamos a este concepto de la facilitación o la comunicación entre partes, claramente hay una parte que estoy viendo en el diseño estratégico que es justamente la generación de que esta tríada que dijiste se sienta en equipo. Y para sentirse equipo, de alguna manera vos tenés que conocerte. La conformación de un equipo implica que vos tengas confianza en el otro. Entonces, al final, si vos querés como construir este tipo de prácticas en la empresa, pensando en lo que nos están escuchando, si quieren pensar en cómo aplicar estas cosas de repente a su empresa y lo primero que tenés que poder es generar equipo y tenés que generar confianza. Y si estás en un entorno remoto implica, vas a tener que hacerlo estés o no estés en remoto. Pero en remoto creo que todavía es mayor la necesidad de que vos generes espacios que no sean solamente de trabajo, sino que sean de conocerse, de intercambiar, de poder entender más qué le está pasando al otro, cuál es el contexto del otro, de dónde viene, qué es lo que busca, qué es lo que le interesa, para poder conectar y con eso después ahí vas a poder construir otras cosas. Recién después de eso, no es solamente porque justamente separémoslo de lo técnico, no es un problema técnico es un problema relacional. Entre estas tres partes tenemos que estar juntos trabajando y estar de acuerdo en ese trabajo para que pase ese diseño estratégico. Si no, no va a pasar. Totalmente de acuerdo. Y adicional a eso diría que el diseño o UX también tiene una cartita bajo la manga que es súper valiosa, que es también, como decíamos, esto de traductor y facilitador, cómo generar espacios donde ponernos de acuerdo, pero quizás no en una reunión convencional, sino que otro desafío que vive toda la industria es como, por ejemplo, cómo hacer talleres para definir cuál es el propósito de algo o priorizar en digital. Nos pasaba, por ejemplo, que muchas personas no sabían usar Miro, porque la verdad es que es más fácil hacer un taller con Post-it y Sharpie que la capa adicional de saber usar una herramienta. Entonces, ahí también
fue un bonito proceso de cómo generar a veces instancias para generar esta visión conjunta a través de estos talleres y que sacaban un poco al líder técnico, al product owner o al stakeholder como de su día a día. También se generaba mucho valor. Aprovecho a preguntarte, porque justamente hablaste de Miro, pero ¿qué cosas utilizaban como para generar esta comunicación efectiva? ¿Algún tipo de taller en particular? ¿En qué se enfocaban? ¿Qué herramientas usaban para comunicarse y para generar esta fluidez de comunicación que se requiere y se necesitan en estos entornos digitales remotos? Yo creo que algo positivo que al menos teníamos nosotros como organización es que ya habíamos empezado a trabajar a distancia desde antes de la pandemia, cuando fue el tema del estallido social. Entonces ya habían una serie de herramientas que la organización había definido que nos facilitaban como más clásicos, como un Teams, que es muy básico, Jira, etcétera, como para ponernos de acuerdo. Y efectivamente, para nivel de diseño, utilizábamos mucho Figma. Figma se volvió una herramienta clave para finalmente poder trabajar en línea. Y se potenció mucho el uso de Miro, tanto desde nuestra área como también desde las áreas de agilidad y Scrum. Y ahí lo usábamos desde para hacer retrospectivas hasta para hacer talleres de priorización, de ideación. Entonces, un poco de herramientas de comunicación como Teams, utilizaron, Figma, para de repente todos los que no nos conocen, la herramienta, que espero que sean pocos los de los que nos están escuchando, pero hoy en día Figma rompió todos los estándares en la industria y se volvió una herramienta fundamental para la colaboración remota, sobre todo con la posibilidad de estar trabajando juntos en el mismo diseño y poder hablar. A mí me encantó eso de poder tener la comunicación directa a través de Figma, no tener que meter en otra plataforma para estar haciendo las cosas. Eso la verdad que ayuda mucho, comparado con las épocas antiguas de InVision, ¿no? Sketch, que teníamos que mandar todo el tiempo mensajes y responder sobre mensajes, etcétera, que las vivimos. Actualizar las pantallas, etcétera. Y también todo el cambio hacia Miro, ¿no? Como una herramienta de colaboración. Para los que no la conocen, Miro lo que empujó o desarrolló es un espacio que le llamaron, es como una pizarra, una sala que se puede cada uno participar, también directamente ahí hacer la videoconferencia y jugar como si estuviésemos en una sala con post-its, pero también con otro tipo de herramientas. Entonces se podía crear, hacer mismo prototipos de baja fidelidad ahí, hacer juegos ahí, hacer herramientas de team building, una cantidad de cosas que están súper buenas. Pero súper importante también lo que dijiste, y ya te doy, es el tema de los grupos informales, ¿verdad? Y cómo igual también tuvimos que caer en ese tipo de cosas de WhatsApp, que para muchas empresas eso es como algo que no les gusta, porque quieren intentar mantenerlo, pero creo que es parte de la necesidad de justamente de ir al café, que sucedía antes, es el grupo de WhatsApp. Me explico que donde no te sentís tan encorsetado por lo empresarial, por lo formal. Como claro, un espacio más libre, pero que igual permite estar como más conectado. También me pasaba que a veces, claro, como todo muy informal y de repente pasó una incidencia y también la resolvemos más rápido por ahí. Entonces, quería agregar las herramientas, que lo pensé mientras estabas conversando, que uno de los desafíos del diseño estratégico y del diseño en general, sobre todo en equipos de experiencia que tienen crecimiento, pasar de ser 10 a multiplicarse un par de veces, es como la investigación, y lo que comentabas tú de cuando hacemos el Service Blueprint o estos creables, yo tengo un concepto de cómo hacer que la investigación no muera en la PPT, en la presentación. Cómo hacer que cuando hacemos esta investigación con esta profundidad y la democratización de la información, como con Figma, está muy bien resuelto la cara del producto, el prototipo, el diseño. Pero desde la investigación yo creo que todavía hay tareas pendientes en ese aspecto. Una de las herramientas que no sé si la puedo recomendar todavía porque está en fase de conocerla mejor, pero tiene mucha potencia y está también recomendada por Nielsen, es Dovetail, que finalmente Dovetail, lo que yo he observado es que combina estos dos mundos que decíamos nosotros de lo técnico, porque finalmente te permite facilitar ciertas cosas. Por ejemplo, una de las funcionalidades que tiene es que yo puedo conectar o subir una entrevista y me la traduce. Entonces eso también me permite tener hashtag y todo. Y finalmente me permite también hacer como reportes o informes como
más según el público, puede ser algo más técnico o algo más, y finalmente cómo incluimos en estas plataformas a personas, lo que decíamos, fuera del diseño, para que puedan consumir esta información, para que finalmente cuando cuáles son las iniciativas claves del 2024, también esta información está disponible para otras áreas estratégicas de las organizaciones y puedan tomar decisiones en base a estas investigaciones también. Y ahí estamos viendo temas de cómo tener sistemas de tag, como en el fondo cómo hacer como un Wikipedia interno del research. Ese desafío que no es nada menor, hacer ese Wikipedia interno del research, de los insights. Nosotros también hemos empezado a explorar el uso de Dovetail y la verdad que nos está gustando bastante. Uno de nuestros equipos que ya está muy avanzado y lo usa bastante continuamente y nos ha contado que ha mejorado mucho el tema de la comunicación con negocio también. Más allá de la herramienta la recomiendo yo también, es súper buena, Dovetail. Hay otras más en el mercado, así que hoy en día estos repositorios de investigación están empezando a ser cada vez más relevantes. Pero más allá de la herramienta, es como un poco lo que estaba diciendo vos, Dani, de que el objetivo es que la investigación no muera en un PPT. Que eso es el miedo más grande que tenemos todos los que hemos investigado. Yo siempre le decía, me encantan estas investigaciones espectaculares que son un libro de 200 páginas y que terminan como que fuera esos libros de la mesita del café, ¿no? Que la gente va y lo agarra de vuelta y, mirá, qué bueno que quedó este informe, sí, pero lo miran como que estuvieran mirando imágenes, ¿no? De la Patagonia, o ese libro de la Patagonia, como decir, qué lindas fotos que son, nunca voy a visitarlo, pero qué lindo. Entonces, eso es un tema súper clave, porque finalmente, si nosotros no transformamos información en conocimiento, que es el cambio, ¿no? Es información. Mientras la investigación sea una PPT, es información. Y la información va a ser solo consumida en la medida que alguien la quiera consumir. Pero como puedes pasar leyendo las noticias, de repente mañana ya me olvidé lo que leí. Entonces, para convertirlo en conocimiento organizacional, tiene que pasar a una siguiente etapa, que es que todos la hayan leído, todos la hayan incorporado de alguna manera, se toma acción con respecto a eso. Creo que volvemos al concepto de salgámonos de lo técnico, ¿no? Que técnicamente la investigación puede estar perfecta. Puede ser hasta presentable para papers, presentarla en Nature si querés, o en el Journal Usability o lo que sea. Pero si a tu contraparte, que es el negocio, no le ayudó a cambiar su forma de pensar, de nada sirvió. Fuiste muy buen técnico, pero no fuiste muy buen diseñador en ese sentido. Y esa es la parte que ahora viene, que es el propósito último, ¿no? Que es cambiar, lograr los cambios. Entonces muchas veces nos vamos contra el purismo de lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Que queremos ser pulcros puros, resolver cosas, pero al final si todas esas cosas las hacemos, la pantalla está perfecta, pero no es construible, el negocio no lo entiende, tu cliente no lo entiende, lo que sea, no lo lograste. Entonces esto creo como que de vuelta trae a este concepto que veníamos hablando de decir, tenemos que ser buenos traductores, tenemos buenos facilitadores, y en el research también, tenemos que facilitar la toma de decisión. Ese es nuestro objetivo, facilitar la toma de decisión con datos. Lleva un desafío grande, nos ha pasado con research que son muy senior, porque muchas veces pasa que la cantidad de resultados de data es muy grande respecto a un dolor o a una investigación. Entonces, finalmente, a veces pasa que queremos decir todo. Queremos decir los 50 dolores que encontramos, pero la verdad es que tenemos que hacer como UX y UX, que yo digo que es, aunque sean 50, ayuda a la contraparte a decir cuáles son los 3 más relevantes y qué puedo hacer con eso. Claro, y también es como el concepto de, para que alguien aprenda algo, bueno, te puede dar como un cierto nivel de frustración, pero la frustración no tiene que ser tan grande como para que la persona abandone. Por ejemplo, si yo te pongo a enseñar y vos en realidad el nivel de exigencia que te pongo es tan básico que vos en realidad no te ves desafiado, por lo general abandonás porque decís que aburrido. Si le pongo demasiado, en este caso sería las 50, 100 cosas que tenés que cambiar, es como me apabullo y no hago nada, porque es demasiado, me explico. Entonces como que hay que encontrar ese punto donde entregás un desafío que es realizable, pero con un cierto nivel de esfuerzo para que se tome acción. Pero si vos en realidad venís y decís, no, es que está todo mal, que esto está todo mal, y yo les dije, no, como el clásico, que estaba todo mal, porque yo soy el experto, bueno, no te va a ir bien. Entonces tenés que lograr traducir eso a cosas concretas que tus contrapartes puedan tomar una decisión y avanzar, ¿no? Pensando en unas cosas que hablábamos al principio, que vos hoy en día te estás mirando mucho en los KPIs, Dani. ¿Qué KPIs mirás vos del diseño estratégico? ¿Qué es lo que considerás para ver si está pasando un buen diseño estratégico? Como Head of UX hoy en día, ¿qué estás mirando como métricas?
Mira, es un desafío bien grande porque finalmente lo que uno tiene que crear son como métricas intermedias, porque siempre hay que partir de la base y a veces es un poco difícil, pero primero hay que entender a dónde va la organización en la que tú estás y cuál es el foco. Y cuando cambia el foco también cambian esos KPIs. Creo que ese es un desafío grande como head. También les pasa mucho con los product owners hacia el equipo de diseño. Finalmente quizás, por ejemplo, yo puedo tener muy conectado cuál es la estrategia de la compañía, pero también es la comunicación del equipo. Y cómo en conjunto, en esta triada, pero sobre todo con los product owners, definir cómo vamos a medir el éxito de nuestras funcionalidades en relación a estos KPIs. En el fondo, es decir, por poner un ejemplo, ya queremos subir el NPS. Y finalmente, ¿qué vemos nosotros desde diseño? Que son estas métricas intermedias que podemos también medir más corto, porque el NPS también en general tiene una visión como de más largo aliento. Como tú dices, ya en los últimos 6 meses de este año hubo este cambio. Entonces, por ejemplo, las tasas de reclamos del call center para nosotros son un súper buen indicador de, oye, estamos generando lo que te comentaba, un canal de autoasistencia. ¿Realmente el usuario empezó a usar eso digital o realmente igual terminó cayendo en el call center? En el fondo, los KPIs creo que no cambian tanto, pero están muy relacionados a la conversión, el tiempo de uso, pero qué quiero mover y cuánto quiero mover también, como cuándo lo voy a medir. Y ahí, en base al momento del producto o del proyecto, ustedes van cambiando el qué quiero medir o cuándo lo quiero medir. Porque, como bien decía vos, de repente ya largo algo y enseguida quiero medir NPS, de repente no es el momento para medir NPS. Pero capaz que en 6 meses sí. Pero de repente en otros productos decís, no, medilo enseguida, porque queremos ver el resultado. ¿Ustedes van cambiando esas cosas? Sí, efectivamente, como te decía, como que tenemos estos KPIs intermedios como la gran meta versus los intermedios. Creo que son estos intermedios que dependiendo de la estrategia y todo van variando, pero así estamos tratando de impulsar cada vez más que finalmente en nuestro equipo los tickets se distribuyen entre distintos productos, canales, para comercios, para tarjeta abierta. Entonces hay varios contextos, situaciones. Pero sí que todos los grandes cambios que hagamos en los productos y plataformas, antes de como comenzar a la parte técnica, saber qué queremos mover para partir como desde esa brújula. ¿Hoy se organizan entonces como por viaje del cliente o por producto ustedes? Nos organizamos como que nuestra primera organización es en base a como productos versus plataformas de autoatención. Y en base a eso, por ejemplo, en relación a las plataformas de autoatención, sí nos organizamos en base como a el viaje del cliente. Si el cliente es un cliente nuevo que va a contratar, hay como un equipo de onboarding. Y por otro lado, si ya es un cliente y necesita asistencia, hay como otro equipo. Y por otro lado están los otros según como los tipos de producto. Por ejemplo, si es un pago presencial, si es un pago digital, tienen esas distintas organizaciones, que finalmente responde a la organización misma de la compañía y su transformación digital. En ese sentido, nosotros, algo súper importante que hablábamos del diseño estratégico es que finalmente cómo nosotros aportamos en el lugar donde se toman estas decisiones, se construyen los productos, finalmente nuestra organización de equipo responde a la misma organización del portafolio y de los values. Pensando en que, y me imagino que vos estás queriendo como head hacer que esto sea distribuido, ¿no? Que poco todos los diseñadores empiezan a tomar este rol de ser diseñadores estratégicos, pero como probablemente tenés diferentes niveles de maduración. ¿Te ha tocado tener que como entrar vos como diseñador estratégica a resolver algo que veías que de repente el equipo estaba entrampado? ¿Cómo haces vos para tener que meterte cuando tenés que meterte y sin tener que pasar a llevar a alguien de tu equipo o de otros equipos? En estos equipos de diseño que tenemos UX Lead. Y la relación con ellos yo creo que es clave. Entonces finalmente nosotros con ellos estamos súper coordinados. Yo soy un poco maternal a veces, pero trato de ser lo menos posible. Entonces siempre los estoy apoyando un poco en las sombras, como aconsejando, como que creo que en relación a ellos como el coaching es súper importante y el estar conectado, conversando. Entonces finalmente me ha pasado que a veces desde otras gerencias me dicen, oye, por favor apóyanos con esto, y que como que a veces pasa. Y pasa mucho en estas organizaciones más grandes que hay una iniciativa, pero que impacta a 5 values, por poner un número de ficción. Entonces, finalmente no son solo 5 líderes de diseño, sino que son 5 líderes de negocio, son 5 líderes técnicos, y a veces ahí volvemos al tema de la traducción y la facilitación.
Entonces ahí finalmente lo que hacemos es trabajar muy de la mano con los UX Leads, también con las capas de los líderes de estos varios teams, y empezar a generar reuniones de sincronización tanto interna como con ellos. Como que eso ha sido un poco la clave. Una de nuestras características del equipo a nivel de diseño es que es súper colaborativo y tratamos de ser muy transversales y lo menos jerárquicos posible. Entonces hay mucho trabajo conjunto, eso nos facilita mucho el trabajo. Como que todos pueden dar su opinión, co-creamos harto. Entonces, cuando suceden estos temas, como que decimos, oye, pongámonos de acuerdo primero nosotros, porque también pasa como desde, ya, este es mi producto, ya, ¿cuál es la mirada de experiencia? Y ahí volvemos a, ¿cuál es el entorno digital que queremos crear? ¿Cuál es el usuario? ¿Qué necesita el usuario? Más allá de, a veces pasa que a veces, no sé, alguien tiene como una mirada de es que mi producto hace esto y la otra contraparte es que mi producto hace esto y tiene sus prioridades. Entonces nosotros tratamos también de cómo desde nuestro rol, que es finalmente ser la voz del usuario en la organización, generar estos puntos en común y apoyar una visión conjunta de qué queremos hacer. Pero está súper interesante también el tema que hablabas del coaching, ¿no? De cómo en realidad también que finalmente si vos de vuelta como head sos la única diseñadora estratégica, sos la única que puede resolver esto, claramente vos te volvés el cuello de botella de tu propia organización de diseño. Entonces es este concepto de coachar para que esto pueda ser trabajado más a nivel cross, ¿no? Que claro, de repente si hay proyectos demasiado grandes, requiere que se metan como equipo de líderes a resolverla, pero es una skill, una habilidad que lo podríamos llamar que a los nuevos UX leads o los diseñadores senior tienen que empezar a desarrollar, ¿no? Sí, totalmente. Y algo súper importante, como si alguien quiere ser UX lead, es autoconocer cuál es tu forma de liderazgo, porque a partir de eso uno puede saber cuáles son las otras patas de la mesa que pueden estar más cojas. Eso también es como súper relevante. Ahí, lo que decías tú, son muy buenos técnicos, pero les cuesta comunicar. O hay otros que realmente comunican súper bien y van orientados a objetivos, pero es un desafío el liderazgo porque tienen como esta comunicación hacia otras áreas, pero también tienen el liderazgo mismo de su equipo que también los tienen que validar técnicamente, que hacia dónde lo quieren, les haga sentido. Entonces, el coaching es súper importante y saber dónde ir mejorando, dónde ir reforzando. Me encanta el concepto del coaching porque es el concepto del coach, que es el entrenador, ¿no? Como el director técnico de un equipo y que justamente vos tenés que mirar, pucha, mirá, mi defensor en realidad tengo que entrenarlo más en esto, mi mediocampo tiene que trabajar en esto, mi delantero tiene que trabajar en esto y como equipo tenemos que trabajar en esto. Entonces es como esa mirada más de director técnico que está mirándolo en base a las funciones, a los puestos, pero en base también al todo. Y cómo ese equipo entero está trabajando para lograr el resultado que está buscando. Por eso es que me gusta mucho este concepto que creo que muchas veces no llegamos como a bajarlo. Y es la dificultad, yo creo que hoy en día, de probablemente, como líderes de diseño, siempre fuimos líderes desde lo técnico. Éramos muy senior, muy cracks, muy capos en lo que sabíamos hacer. Y nos volvimos referentes desde ese lugar. Pero ahora el desafío es otro. Y el desafío también es estratégico en este sentido. Es decir, ¿cómo armás una organización de diseño para que funcione? Y que funcione en el contexto en el que estás. Porque los libros son buenísimos, pero son de un contexto etéreo, de un promedio de las cosas que pasan, me explico, pero no resuelven tu situación. Es como, ¿cómo lo bajás a tierra? Y en eso, en realidad, te quería preguntar, ¿tenés algún libro, artículo, curso, algo que quieras, como de repente si al resto de la audiencia se puedan utilizar como referente, o ha sido mucho de la práctica lo tuyo? Me nació una combinación, pero algo que cuando comencé a tener este rol de lead a mí me sirvió muchísimo fue un curso que hice en Nielsen Norma, que era como, si quieres convertirte o estás tomando, es un curso de un día, pero muy potente. Y algo que a mí me quedó muy marcado, que es que justo hablaban de lo que te mencionaba, de estos pilares. El líder tiene que generar una visión, tiene que saber comunicar, ahora no me acuerdo de los otros pilares, pero esos son los que más me quedaron, de la visión, comunicar, el generar estructura, como que finalmente hay distintos. También eso ayuda mucho a mirarse uno mismo y también como apoyar a los otros líderes de como, esta persona comunica súper bien, pero quizá es muy desorganizado, entonces cómo lo ayudamos a nivel por ese lado. Entonces ese es uno de los que yo recomendaría. Me siento identificado con ese de comunica bien pero desorganizado. Creo que te tocó vivirlo en carne propia, así que
Yo creo que una de las cosas clave es como el aprendizaje en el terreno, ¿no? En la cancha. Eso es donde por lo general más aprendemos. Entonces, hay una pregunta que nos encanta hacer en el podcast y es, ¿cuál sentís que ha sido una enseñanza, un big fail le llamamos entre comillas, pero una instancia de aprendizaje fuerte que tuviste que te ha ayudado a estar donde estás hoy en día? Mira, un aprendizaje que viene más también de cara como a experiencias más personales, pero finalmente somos personas que convivimos en el ámbito personal y laboral, es que cuando a mí me enseñaron a UX Lead éramos entre 10 y 20 personas y ponerse de acuerdo era muy fácil, en el sentido de entender un equipo de diseño también como que estaban los que eran UI, los que eran más reset. Era como, ¿cómo hacemos este de usuario? Bueno, era una conversación rápida, hacemos esta escala. Y luego me fui de pre-postnatal, y cuando volví, el equipo había crecido a una alta escala. Y eso fue una de los, yo diría, como momentos más claves, porque me acuerdo que antes de salir de pre-postnatal, como que yo estaba con este bichito de hay que implementar design ops, pero era como un deseo, era como un lujo, podemos decirlo, como no lo necesitamos ahora, pero como que esto se viene. Y cuando ya volví, se había reestructurado no solo el equipo, sino la organización relacionada a la transformación digital y los value stream. Fue como, bueno, esto ya no es un lujo, sino que esto es lo necesario para generar eficiencia, conexión. Entonces, este es uno de los temas que han sido más claves para mí. Quizás antes estábamos más, dependiendo de la madurez de la organización, más asociados a un proyecto, a un producto, cómo va a crecer este producto, pero cómo llevamos luego el diseño a la siguiente escala de operación del diseño y design up. Mi consejo es que si tienen una organización pequeña, empiecen ahora mismo, porque no se sabe cuándo las condiciones y los equipos crecen, y a implementar este tipo de prácticas en equipos grandes es mucho más dificultoso, porque nos pasó, como teníamos estos equipos y tenemos UX Lead y lo que decías tú, como hay distintos niveles a veces de conocimiento, seniority, entonces finalmente luego hacer conversar todo eso en una práctica transversal es un desafío interesante. Es un desafío definitivamente. Esto es como básicamente decir, no, hasta que no califique las Olimpiadas no voy a empezar a entrenar los 100 metros. Es como, no, necesitas entrenar los 100 metros para poder calificar las Olimpiadas. Entonces, como, es un buen aprendizaje. Es al final empezar cuanto antes, cuando es chico y es manejable, a esperar cuando está crecido y se vuelve prioritario porque estás demasiado desorganizado. Pero es un buen consejo, esperemos que la audiencia nos escuche y lo active. Todos sabemos que en realidad normalmente dejamos las cosas para el final, así que esperemos que no lo hagan. Justo estoy súper metido en el tema ahora de Design Ops, hubo un par de podcasts de eso, así que los invito a los que están escuchando, si quieren conocer más del tema. Tuvimos a la fundadora de Design Ops Latam en un episodio también, así puedan escuchar y profundizar ahí. Pero me sumo a la llamada de Dani de que se metan lo antes posible líderes de equipos digitales en este punto. Si no son diseñadores también, es entender la lógica de cómo llevar el diseño a escala. Finalmente esto es escalar y potenciar el diseño. Puedes hacerlo y entenderlo como líder de producto, como líder de canal, como líder de diseño, como líder técnico. Todo esto te va a servir para entender cómo mejorar y trabajar juntos de manera más adecuada. Y conectando, Martín, con el diseño estratégico, claro, uno puede escuchar Design Ops, que se conecta un poco con el tema de DevOps, y puede sonar muy técnico, muy de operaciones del Design System, que obvio tiene que ver con cómo ejecutamos las investigaciones, pero también es cómo diseñamos para impactar. El Design Ops también puede incluir finalmente cómo tomamos los proyectos y lo que hablábamos de los KPI. Tenemos una estructura que definimos los KPI en X tiempo más. También cómo implementar el diseño estratégico a escala. Queremos pasar a una sección especial de nuestro podcast, Dani, que está inspirado en los elevator pitch del mundo startup, pero enfocado a nuestro público, que le llamamos el 3x3, que es el 3 consejos en 3 minutos. La consigna es: tienes que darle a este gerente o líder de equipo 3 consejos que en tu experiencia son clave para la buena implementación del diseño estratégico. Consejo 1, siempre cuando trabajamos con UX y diseño, dar el mayor contexto posible de la estrategia, el negocio y el impacto que se espera, porque cuando no se hace podemos tener big fail. Consejo 2, quizás este es más para los líderes de diseño, también estar abiertos a escuchar, a conversar, a tomar el feedback de negocio. A veces pasa que
pucha, di mi feedback y como que había una pared. Y tercero, la habilidad de negociación es clave. No tenemos que ganar todo, sino que saber qué queremos ganar y qué es más irrelevante. En el diseño estratégico creo que la negociación es clave, saber negociar. Definitivamente es una habilidad para la vida, para los que están escuchando todos, tomen un curso de negociación. Ya. Dani, si la gente te quiere contactar contigo, ¿de qué canal usás? ¿Twitter, X, LinkedIn? ¿Dónde te pueden contactar? LinkedIn es lo que más utilizo. Buenísimo. Vamos a dejar el link a tu perfil en los comentarios del episodio por si alguien te quiere contactar para profundizar en el tema de diseño estratégico. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros hoy. Como siempre es un placer hablar contigo, así que éxitos y gracias por darnos todo el tiempo. Gracias a ti, Martín, por el espacio y esta agradable conversación. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @soho-humantech. Soy Martín Picerno y agradezco a Delphi Giovane y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.